Bienvenidos a esta sesión de capacitación especializada. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los pilares más críticos del mantenimiento aeronáutico, el orden de las palabras, o word order en inglés. Como mecánicos de aviación, como técnicos de mantenimiento de aeronaves, la herramienta más poderosa que pueden tener, además de la llave dinamométrica, es el manual del fabricante. Sin embargo, leer un manual no es lo mismo que leer una novela. En aviación, el lenguaje es preciso, estructurado y a veces contraintuitivo. A lo largo de este video vamos a aprender a decodificar la lógica detrás de los manuales, el AMM, el IPC y el SRM. El objetivo es claro. Vamos a eliminar la ambigüedad para garantizar que cada intervención en la aeronave sea segura y sea precisa. Vamos a empezar por entender que en el inglés aeronáutico, en la aviación, el orden de los factores sí altera el producto y lo puede alterar de una manera relativamente drástica. Es común pensar que saber inglés, el inglés común, general, es suficiente para trabajar en un hangar, pero la realidad es diferente. El inglés técnico aeronáutico es un lenguaje diseñado para la eficiencia y la seguridad operacional, mientras que el inglés literario usa muchas preposiciones, usa conectores para sonar fluido. El inglés técnico los elimina para ganar velocidad. Aquí es donde aparecen los noun clusters o cadenas de sustantivos, como se dice en español. Imaginen por un momento que están bajo presión con un vuelo próximo a salir y necesitan identificar una pieza exacta. Allí no hay tiempo para descripciones largas. Por eso el manual agrupa palabras para crear conceptos técnicos densos. Entender cómo se forman estas cadenas es su primera línea de defensa contra errores de mantenimiento. No se trata de gramática, se trata de seguridad operacional. Entremos en detalle. ¿Qué es exactamente un noun cluster? En términos simples, es una cadena de palabras donde varios sustantivos se apilan uno tras otro para actuar como un solo concepto. Piensen en ello como bloques de construcción. Su función principal es permitir una descripción ultra precisa de un componente sin usar palabras de relleno. Por ejemplo, en lugar de decir el actuador que sirve para la puerta que está en el tren de aterrizaje principal, el manual simplemente dirá en inglés Main Landing Gear Door Actuator. El riesgo aquí es que si no sabemos decodificar esta cadena, podríamos terminar interviniendo el sistema equivocado. Un pequeño cambio en el orden puede convertir una instrucción de inspección en una remoción de la pieza incorrecta. Por eso, desglosar estos noun clusters es vital. Veamos algunos ejemplos. Observen términos como door lever o fuel tanks. Aquí parecen sencillos, ¿verdad? Pero a medida que el sistema se vuelve más complejo, la cadena crece. Tenemos expresiones como ground servicing operation, donde se define no solo el objeto, sino la actividad y también el contexto. O algo más específico, como lo que tenemos aquí, left forward passenger door. Noten cómo cada palabra añade una capa de filtro. Primero, sabemos que es una puerta aquí. Luego, que es de pasajeros. Después, que es la puerta delantera. Y finalmente, que es del lado izquierdo. En la imagen que tenemos aquí, vemos un tanque de ala. Para el manual, esto no es solo un tanque,
Es una ubicación geográfica y técnica exacta que debe ser identificada sin margen de error antes de abrir cualquier panel. Para no perderse en estas cadenas largas, existe un principio básico que deben tatuarse en la mente. Toda expresión compuesta se divide en dos partes: el qualifier o calificador y el component o keyword, palabra clave. El calificador es todo aquello que describe, limita o sitúa el objeto. Puede decirnos el color, la ubicación, el sistema al que pertenece o su función. Por otro lado, el component es la keyword o la palabra clave, es decir, el objeto físico real que van a tocar con sus manos o con sus herramientas. En la diapositiva podemos ver resaltado en verde el component, porque es el destino final de nuestra lectura. Si logran identificar rápidamente cuál es la palabra clave o keyword, el resto de la frase simplemente les dirá qué versión de ese objeto están buscando. Analicemos esta tabla para ver cómo cambia nuestra percepción según el orden. Si tenemos door lever, la palabra clave es lever, que significa palanca, y door nos dice de qué es. Pero si lo invertimos, el significado cambia completamente, desaparece. En este ejemplo aquí, upper deck, que vemos aquí arriba, la palabra clave es la cubierta o deck, y upper nos ubica en el espacio. Sería superior, upper deck, cubierta superior. Un ejemplo muy común en neumática es discharge valve. Aquí valve es el objeto físico y discharge es su función. Como TMA hay que acostumbrarse a este análisis rápido. ¿Qué es una válvula? ¿Para qué sirve? Para descarga. Al leer los manuales, hagan siempre esta pausa mental. Este método les va a permitir entender incluso las frases más largas que el fabricante haya diseñado. Esto traduciendo el concepto a la realidad física del avión. Hablemos ahora de dónde encontramos esta lógica. En los textos narrativos como el AMM o el manual de estructuras, la regla es absoluta. La keyword o palabra clave es siempre la última palabra de la cadena. Es un sistema de embudo donde las palabras que aparecen al principio son generales y a medida que avanzamos hacia la derecha, la información se vuelve más y más sencilla hasta llegar a la más específica, al componente final. Por ejemplo, si leen una instrucción de remoción, el objeto que terminará en su banco de trabajo es la última palabra que leyeron en ese bloque. Esta estructura está diseñada para que el técnico sepa exactamente de qué está hablando el manual antes de ejecutar la acción del verbo que suele preceder a la cadena. Hagamos un ejercicio de disección profunda con una frase real de un manual. Es esta que está aquí. Left engine mounting bolt washer. A simple vista son 5 palabras, pero vamos a desarmarlas. Empezamos por la izquierda con la ubicación left. ¿De qué lado? Izquierdo. ¿De qué sistema? Del motor. ¿En qué parte del motor? En el montaje,
mounting. ¿Qué pieza del montaje? El perno, un bolt. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos en la mano? La arandela o washer. Noten que el componente real es una simple arandela, la pieza más pequeña, pero para llegar a ella tuvimos que atravesar todo el sistema del motor izquierdo. Esta es la forma en que un TMA debe procesar la información, filtrando desde lo macro hacia lo micro. Hay un truco visual y físico para entender los non-clusters, la regla del tamaño. Generalmente la keyword o palabra clave es el elemento físico más pequeño de toda la cadena, mientras que los calificadores que la preceden suelen ser sistemas o suelen ser estructuras mucho más grandes. En el ejemplo anterior, el motor es inmenso, el soporte es grande, el perno es mediano, pero la arandela es pequeña. Las palabras calificadoras están ahí solo para ayudarles a identificar esa pequeña pieza dentro del inmenso rompecabezas que es la aeronave. Cuando lean una cadena larga y se sientan confundidos, pregunten, de todas estas palabras, ¿cuál representa el objeto más pequeño que puedo sostener? Esa, casi con toda seguridad, es su palabra clave. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido en un elemento de seguridad que usamos a diario, que se usa a diario, que es el Nose Gear Ground Safety Pin. Si leemos de atrás hacia adelante, el objeto es un pin. Su función es de seguridad porque es safety. Se utiliza cuando el avión está en tierra, ground. ¿Y dónde se coloca? En el tren de nariz, el nose gear. En la imagen pueden ver este pin con su clásica bandera roja. Bueno, si el manual dijera Safety Ground Pin Gear Nose, no solamente sonaría mal, sino que técnicamente sería realmente confuso. El orden nos guía desde la ubicación general hasta la pieza específica que debemos asegurar antes de cualquier tarea de mantenimiento. Dominar este orden evita que olvidemos pasos críticos, como sería el retirar estos pines antes de que el avión salga para un vuelo, lo cual a veces ocurre. Atención aquí, porque aquí las reglas cambian. Hasta ahora hemos hablado del manual de mantenimiento, Aircraft Maintenance Manual, o vamos al IPC, el Illustrated Parts Catalog, para pedir un repuesto. La lógica se invierte por completo. ¿Por qué? Por una cuestión de logística y bases de datos. Imagínense un almacén con miles de piezas. Bueno, es más fácil buscar todas las válvulas juntas que buscar por izquierda o buscar por derecha, porque por izquierda o por derecha ubicaríamos muchas otras cosas que no son válvulas. Por eso, en las listas y en los catálogos, la keyword o palabra clave suele ser la primera palabra. Es lo que llamamos modo búsqueda. El objetivo del IPC es que encontremos la pieza en una lista alfabética muy rápidamente, sin tener que leer toda la descripción del sistema primero. Por eso, pues, cambia el orden. ¿Cómo identificamos este cambio en el manual? Muy sencillo. Busquen la coma o el guión. En el IPC verán entradas como box, uplock o nose landing gear. Estas que tenemos aquí. Noten que la palabra box está al principio porque es el objeto que el encargado del almacén debe identificar. Después de la coma vienen los detalles. ¿Qué tipo de caja? Uplock. ¿De qué sistema? Del nose landing gear, del tren de aterrizaje de nariz.
Otro ejemplo sería Relay Isolating Star Power. Primero el relé, luego su función de aislamiento, isolating, y finalmente el sistema de potencia de arranque, starter power. Como TMA, bueno, deben ser capaces de cambiar el chip mental. Si están en el AMM, se busca la palabra, la keyword al final. Si están en el IPC, buscan al principio. Hay que tener este cambio de chip, este cambio de mentalidad para que les ahorre muchas horas de frustración cuando están buscando alguna parte. Aquí es donde la precisión se vuelve una cuestión de vida o muerte técnica. Miren estos dos ejemplos. Break disk, porque definitivamente el orden sí importa. Frente a disk break. En el primero, la palabra clave es disk. Estamos hablando de un disco físico que pertenece a la unidad de freno, brake disc. Es un repuesto individual. Pero en el segundo, la palabra clave es brake y disc califica el tipo de freno. Aquí hablamos de un sistema completo de frenado de tipo de disco, disc brake. Si se equivoca al leer o al pedir la pieza, podría recibir un disco de metal cuando en realidad necesitaba todo el conjunto de freno. Eso es lo que hace la diferencia. O viceversa. Este tipo de errores, pues lógicamente causa retrasos operativos que pueden ser muy costosos y demuestra también una falta de comprensión de la lógica que tiene el fabricante. Incluso en conceptos de navegación y operaciones de vuelo, el orden es vital. No es lo mismo un flight level que un level flight. En el caso de flight level, el componente es el nivel, refiriéndose a una altura de presión estándar, como el nivel 350. Es un dato numérico. En cambio, en level flight, el componente es el vuelo, flight. Y level describe que es un vuelo que se está realizando nivelado, en forma horizontal, sin ascender ni descender. Vuelo recto y nivelado. Sería este caso level flight, que es distinto a flight level. Para un técnico que está probando sistemas de aviónica o está calibrando instrumentos de altitud, confundir estos términos podría llevar a una configuración incorrecta de los equipos de prueba y esto afectaría la precisión de los instrumentos de vuelo del capitán. Un ejemplo clásico que causa confusión en los hangares es la diferencia entre tank center y center tank. Si el manual les pide drenar el tank center, les está pidiendo que vayan al punto geográfico central de un tanque específico. Pero si les pide trabajar en el center tank, se refiere a un tanque de combustible específico, el que está ubicado en el fuselaje, entre las dos alas, el center wing box. Imaginen el error de abrir un panel en el centro de un tanque de ala cuando el problema está en el tanque central del fuselaje. Estas distinciones son las que separan a un técnico novato de uno experto que realmente comprende la configuración de la aeronave. Para ser infalibles en la lectura, es conveniente seguir este protocolo de 3 pasos que vemos en la pantalla. Primero, sean metódicos. No lean a la carrera. Analicen el contexto de la tarea que están haciendo. Segundo, no traduzcan literalmente. No traduzcan literalmente. El inglés técnico no tiene una correspondencia de 1 a 1 con el español. Si intentan traducir palabra por palabra, perderán el sentido lógico. Y tercero, y más importante,
Busquen la realidad del avión detrás del texto. Antes de tocar una herramienta, cierren los ojos y visualicen la pieza. ¿Dónde está? ¿Qué tamaño tiene? ¿A qué sistema pertenece? Si el texto no coincide con la imagen mental que tienen del avión, deténganse y vuelvan a analizar el noun cluster, la cadena de palabras, para encontrar dónde puede estar el error. Veamos algunos casos de estudios reales que hemos sacado de los manuales de Airbus y Boeing. El primero, Low Pressure Warning Switch. Low Pressure Warning Switch. Es un interruptor, un switch que avisa warning es advertencia, cuando hay baja presión, low pressure. Simple, pero vital. El segundo es más largo. Aileron Supply Shutoff Valve. Es una válvula que corta el suministro de hidráulico a los alerones. Noten como cada palabra es un candado de seguridad que nos lleva al componente exacto. Finalmente tenemos Continuous Loop Sensing Element. Este es un término común en los sistemas de detección de fuego. Es un elemento sensor que tiene forma de lazo continuo. Cada una de estas expresiones es una instrucción precisa que no deja lugar a la imaginación. Hace o se debe respetar las reglas de los noun clusters que ya hemos visto. Bueno, veamos. Miren esta definición. Air used to cool hot air. Esto es aire usado para enfriar aire caliente. ¿Cuál sería el noun cluster correcto en inglés técnico? La opción A, air cooling, o la B, que es cooling air. Piensen en la regla. ¿Cuál es el objeto físico? Veamos. El objeto físico ¿sería cuál? El objeto físico sería el aire. ¿Cuál es su función? Enfriar. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B, cooling air. Si pensaron que era la A, estarían hablando del proceso de enfriamiento. Air cooling, enfriamiento del aire, no del fluido físico. Este es el tipo de análisis que hay que hacer constantemente al leer una instrucción de mantenimiento o una descripción del sistema. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cómo llamaríamos a una non-return valve, que es una válvula que no permite el retorno? En la aviación la conocemos como check valve. Y al motor que mueve una válvula sería una valve drive. Observen que el motor es la pieza clave y la válvula es lo que el motor mueve. Finalmente, el aire que viene del compresor del motor, un término fundamental para los sistemas de aire acondicionado de presurización, es el bleed air. Bleed air. Aquí, bleed air. Noten que en estos casos la palabra final define qué es lo que fluye o qué es lo que se mueve, mientras que la primera nos dice su origen o su tipo. Bleed air sería aire que viene del sangrado del motor. Vamos a un nivel superior de dificultad. Imaginen que tienen estas tres etiquetas sueltas: spoiler, handling, control. Si las ordenamos mal, podríamos crear un sistema inexistente, pero siguiendo la lógica del AMM, sabemos que el objeto que el piloto toca en la cabina es la palanca. Por lo tanto, handle iría al final. ¿Para qué sirve esa manija? Para el control. ¿De qué sistema? Del spoiler. El resultado es entonces spoiler control
handle. Cuando estructuramos la frase, el manual nos lleva desde el sistema más grande hacia la pieza exacta que el técnico debe inspeccionar o reemplazar en la cabina. Llegamos al final de esta lección y recuerden, en el texto del AMM, el componente es siempre la última palabra. Léanlo como un embudo de información. En las listas del IPC, el componente es la primera frase, la primera palabra para facilitar su logística. Nunca olviden que el contexto lo es todo. Siempre deben visualizar la pieza en el avión antes de actuar. La seguridad aeronáutica no solo se basa en apretar pernos correctamente, sino en comprender las instrucciones que nos permiten apretarlos. Un técnico que entiende lo que lee es un técnico que no comete errores por asunción. Para cerrar, quiero dejarles con este mensaje. Safety first. En la industria de la aviación, la frase creo que entiendo no existe. O entiendes el manual o buscas ayuda para decodificarlo. La precisión en su lectura es su primera línea de defensa contra incidentes y accidentes. Un error de interpretación puede costar millones en daños materiales o, lo que es peor, vidas humanas. Los manuales están escritos con sangre. Cada regla de World Order existe para que no haya dudas. Sigan practicando. Analicen cada frase de sus tarjetas de trabajo y conviértanse en expertos en el lenguaje de la aviación. Gracias por su atención y buen mantenimiento.